fuera de mi propiedad, gritó don Esteban mientras arrojaba las últimas pertenencias de Carmen a la calle. Lo que no sabía era que el hombre más poderoso del barrio estaba observando cada movimiento. Carmen Delgado se quedó inmóvil en la banqueta, sus manos temblando mientras sostenía su vientre de 7 meses de embarazo. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras veía cómo sus pocas pertenencias se esparcían por el pavimento. Ropa de bebé doblada cuidadosamente, algunos libros, fotografías familiares y la pequeña cuna blanca que había comprado con tanto esfuerzo, trabajando dobles turnos en la cafetería. Don Esteban, por favor, suplicó Carmen, su voz quebrada por la desesperación. Solo necesito una semana más. Mi hermana va a enviar dinero desde Estados Unidos. Mentiras, rugió el hombre de 60 años, su cara roja de ira mientras agitaba un papel frente a ella. Llevas 3 meses atrasada en el alquiler. 3 meses de excusas, ya no más. El edificio de apartamentos en la colonia Roma Norte había visto mejores días, pero era hogar para una docena de familias trabajadoras. Los vecinos se asomaban discretamente por sus ventanas, algunos con caras de compasión, otros simplemente agradecidos de que no les estuviera pasando a ellos. Mi bebé va a nacer pronto, Carmen intentó una vez más, poniendo sus manos protectoramente sobre su vientre. No tengo a dónde ir. Eso no es mi problema. Don Esteban cerró la puerta del edificio con un golpe seco que resonó por toda la calle. Debiste pensar en eso antes de quedar embarazada sin tener marido. Carmen se hundió en la banqueta, rodeada de sus pertenencias, sintiéndose completamente perdida. A los 25 años, su vida se había desmoronado más rápido de lo que jamás hubiera imaginado posible. 6 meses atrás tenía trabajo estable, un novio que decía amarla, y un futuro que parecía prometedor. Ahora no tenía nada excepto la vida creciendo dentro de ella y la determinación de protegerla a toda costa. El padre de su bebé, Roberto, había desaparecido tan pronto como supo del embarazo. No estoy listo para esto, había dicho, empacando sus cosas esa misma noche. Pensé que eras más cuidadosa, como si el embarazo hubiera sido culpa únicamente de ella. Después de eso, Carmen había perdido su trabajo en la oficina de contabilidad. Su jefe, un hombre conservador, había dejado claro que no quería ese tipo de problemas en su empresa. Los trabajos de medio tiempo que había conseguido después apenas cubrían los gastos básicos. Y cuando las náuseas matutinas se volvieron severas, había perdido incluso esos. Su familia en Puebla había expresado su desaprobación tan claramente que Carmen había decidido no pedirles ayuda. Su hermana mayor, María, había emigrado a Estados Unidos y enviaba dinero cuando podía, pero tenía su propia familia que mantener. Señora, ¿está usted bien? Carmen levantó la vista para ver a una mujer mayor que vivía en el edificio de enfrente. Doña Rosa había sido siempre amable con ella, intercambiando saludos cordiales cuando se cruzaban en la calle. Sí, gracias, mintió Carmen, secándose las lágrimas rápidamente. ¿Necesita agua? ¿Un lugar para sentarse? Antes de que Carmen pudiera responder, el rugido de un motor potente llenó la calle. Un Mercedes-Benz negro se detuvo frente al edificio, y un hombre alto en traje costoso salió del lado del pasajero. Parecía estar regresando de algún evento de negocios, con su cabello perfectamente peinado y un maletín de cuero en la mano. Alejandro Vázquez había vivido en el edificio de lujo, al final de la calle, durante los últimos 3 años. A los 38 años había construido Vázquez Construction Group desde cero, convirtiéndola en una de las empresas de construcción más respetadas de Ciudad de México. Pero a pesar de su éxito, había elegido vivir en este barrio de clase media porque le recordaba sus propios orígenes humildes. Lo que vio esa noche lo detuvo en seco. Una mujer joven, claramente embarazada y en estado avanzado, estaba sentada en la banqueta rodeada de pertenencias esparcidas. Estaba llorando silenciosamente, una mano en su vientre, la otra recogiendo fotografías que se habían caído de una caja. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Alejandro acercándose a la escena. Doña Rosa se volteó hacia él. Don Alejandro, qué bueno que llegó. Don Esteban acaba de echar a Carmen a la calle. Está embarazada de 7 meses y no tiene a dónde ir. Alejandro miró hacia la puerta cerrada del edificio, luego hacia Carmen, quien había levantado la vista hacia él con ojos hinchados de llorar. ¿Es cierto eso?, preguntó Alejandro, su voz calmada pero con un edge de autoridad que Carmen no pudo ignorar. Estoy atrasada en el alquiler, admitió Carmen, avergonzada de admitir su situación financiera frente a un extraño tan claramente exitoso. Don Esteban tiene derecho a desalojarme. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?
2 años. ¿Y nunca habías tenido problemas con el alquiler antes? Carmen negó con la cabeza. Nunca. Siempre pagué a tiempo hasta que las cosas se complicaron. Alejandro estudió la escena. La mujer joven tratando de mantener su dignidad a pesar de estar en la situación más vulnerable posible. Las pertenencias de bebé esparcidas por la calle. La puerta cerrada del casero que claramente no tenía intención de mostrar compasión. ¿Cuánto debes?, preguntó directamente. Carmen parpadeó, sorprendida por la pregunta. Señor, no puede... ¿Cuánto? 3 meses. 9,000 pesos en total. Sin dudar, Alejandro sacó su teléfono y marcó un número. Miguel, soy Alejandro. Necesito que vengas al edificio de apartamentos en Córdoba 247. Trae efectivo. Sí, ahora mismo. Está bien, te espero. Colgó y se dirigió directamente a la puerta del edificio, tocando con firmeza pero sin agresividad. Ya te dije que no hay más discusiones, gritó don Esteban desde adentro. No soy Carmen, respondió Alejandro calmadamente. Soy Alejandro Vázquez, necesito hablar contigo. Hubo un silencio. Luego el sonido de varios cerrojos siendo abiertos. Don Esteban apareció en la puerta, su expresión cambiando inmediatamente cuando vio quién era. Don Alejandro, dijo don Esteban, su tono completamente diferente ahora. Todo el mundo en el barrio conocía a Alejandro Vázquez y respetaba tanto su éxito como su reputación de ser justo pero firme en los negocios. Entiendo que hay un problema con la inquilina, dijo Alejandro, señalando hacia Carmen. Lleva 3 meses sin pagar. No puedo mantener a alguien que no cumple con sus obligaciones. Es una situación temporal. Está embarazada, obviamente pasando por dificultades. Eso no es mi responsabilidad, respondió don Esteban, aunque su tono era mucho menos agresivo ahora. Tienes razón, concordó Alejandro. Pero tampoco es necesario echarla a la calle a las 9 de la noche cuando está embarazada de 7 meses. En ese momento, Miguel, el asistente personal de Alejandro, llegó en un segundo auto. Se acercó discretamente y le entregó a su jefe un sobre. Don Esteban, dijo Alejandro, contando billetes del sobre. Aquí tienes los 3 meses que debe, más 2 meses adelantados. Eso te da tiempo para encontrar un nuevo inquilino si realmente quieres que se vaya, o para que ella se estabilice financieramente. Don Esteban miró el dinero, luego a Carmen, luego de vuelta a Alejandro. No necesitas hacer esto. Don Alejandro. Lo sé, pero lo estoy haciendo de todas formas. Carmen observaba toda esta interacción desde la banqueta, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Un completo extraño acababa de pagar 5 meses de su alquiler sin siquiera conocer su nombre completo. Hay una condición, continuó Alejandro. Carmen vuelve a su apartamento esta noche. Sus pertenencias regresan adentro con respeto. Y si vuelve a tener dificultades financieras temporales, me llamas a mí antes de tomar cualquier acción drástica. Le entregó a don Esteban una tarjeta de presentación. ¿Estamos de acuerdo? Don Esteban asintió, claramente sintiéndose avergonzado de su comportamiento anterior. Sí, por supuesto. Carmen, discúlpame. El estrés. No debería haber... Está bien, murmuró Carmen, aunque claramente no estaba. 1 hora después, las pertenencias de Carmen habían sido cuidadosamente devueltas a su pequeño apartamento en el 2º piso. Doña Rosa había insistido en ayudar, e incluso algunos otros vecinos se habían ofrecido para cargar las cosas más pesadas. Carmen se quedó sola en su apartamento, mirando alrededor del espacio familiar que había estado segura de que nunca volvería a ver. La pequeña sala con el sofá desgastado que había comprado de segunda mano. La cocina diminuta pero funcional donde había aprendido a cocinar comidas nutritivas con un presupuesto mínimo. La habitación donde había comenzado a preparar todo para la llegada de su bebé. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. ¿Carmen? Soy Alejandro. ¿Podemos hablar? Carmen abrió la puerta sintiéndose súbitamente consciente de cómo debía verse después de la experiencia traumática de la noche. Su cabello estaba despeinado, sus ojos hinchados de llorar, y su vestido de maternidad barato se veía arrugado. Pase por favor, dijo, haciéndose a un lado. Alejandro entró al pequeño apartamento, y Carmen se sintió mortificada por el contraste entre su espacio modesto y la ropa obviamente cara de él. Su traje probablemente costaba más que todo lo que ella tenía en su closet. Siéntese, por favor, ofreció Carmen señalando el sofá. Gracias. Alejandro se sentó, pero se inclinó hacia adelante, sus manos juntas, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Primero quiero que sepas que no espero nada a cambio de lo que hice esta noche. Señor Vázquez. Alejandro, por favor.
Alejandro, no sé cómo agradecerle. ¿Lo que hizo? Nadie había hecho algo así por mí antes. No necesitas agradecerme. Pero sí necesito entender tu situación para poder ayudar de manera más efectiva. Carmen se sentó en el borde del sofá, sus manos automáticamente yendo a su vientre. No sé por dónde empezar. Empieza por el principio. ¿Qué pasó en los últimos meses que te llevó a esta situación? Durante la siguiente hora, Carmen le contó a Alejandro toda su historia. Cómo había llegado a Ciudad de México desde Puebla para estudiar contabilidad. Cómo había conocido a Roberto y había pensado que tenían un futuro juntos. Cómo el embarazo había cambiado todo. La reacción de Roberto, la pérdida de su trabajo, las dificultades financieras crecientes. ¿Has buscado otros trabajos? Preguntó Alejandro. Por supuesto, pero cuando estás embarazada de 7 meses, las opciones son limitadas. Los empleadores ven el embarazo y inmediatamente piensan en permisos de maternidad, atención médica, distracciones. ¿Qué estudiaste exactamente? Contabilidad y finanzas. Me faltaba un semestre para graduarme cuando todo se complicó. Alejandro asintió pensativamente. ¿Te gustaría terminar tu carrera? Por supuesto, pero ahora es imposible. Con el bebé viniendo, necesito trabajar, no estudiar. ¿Y después de que nazca el bebé? ¿Cuáles son tus planes? Carmen se ríe sin humor. Sobrevivir día a día. Encontrar algún trabajo que pueda hacer desde casa. Tal vez cuidar niños de otras personas mientras cuido al mío. No tengo grandes planes. ¿Y qué harías si tuvieras grandes planes? Si el dinero no fuera un problema, si tuvieras apoyo, ¿qué te gustaría hacer con tu vida? La pregunta tomó a Carmen por sorpresa. Hacía meses que nadie le preguntaba sobre sus sueños, solo sobre sus problemas inmediatos. Me gustaría terminar mi carrera, respondió lentamente. Me gustaría ser contadora, tal vez especializarme en ayudar a pequeñas empresas. Siempre fui buena con los números, y me gusta la idea de ayudar a otros emprendedores a tener éxito. ¿Qué te parece si hacemos un trato?, propuso Alejandro. Carmen lo miró con cautela. ¿Qué tipo de trato? Mi empresa está creciendo rápidamente. Necesitamos gente en finanzas, gente que entienda tanto los números como las luchas de construir algo desde cero. Tú necesitas estabilidad financiera y la oportunidad de terminar tu educación. ¿Me está ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo una oportunidad. Un trabajo de medio tiempo en mi empresa. Horarios flexibles, especialmente después de que nazca el bebé. Apoyo financiero para que puedas terminar tu último semestre. Y después de eso, un puesto de tiempo completo si demuestras que puedes hacer el trabajo. Carmen se quedó sin palabras, mirando a este hombre que había entrado en su vida como un huracán de bondad inesperada. ¿Por qué?, logró preguntar finalmente. ¿Por qué haría todo esto por alguien que no conoce? Alejandro fue silencioso por un momento, mirando hacia la ventana del pequeño apartamento. ¿Puedo contarte algo personal? Carmen asintió. Hace 5 años, mi hermana menor estaba en una situación muy similar a la tuya, embarazada, sola, sin recursos. La diferencia fue que ella no tuvo a nadie que la ayudara cuando más lo necesitaba. ¿Qué pasó? Perdió al bebé debido al estrés y la falta de atención médica adecuada. Después cayó en una depresión tan profunda que decidió que no podía seguir viviendo. Carmen sintió que se le cortaba la respiración. Lo siento tanto. María era brillante como tú. Tenía sueños. Como tú. Pero el mundo la convenció de que no tenía valor, de que no tenía futuro, de que era una carga para todos a su alrededor. Alejandro se volteó para mirar directamente a Carmen. No puedo salvar a mi hermana, pero puedo asegurarme de que ninguna otra mujer en tu situación tenga que pasar por lo que ella pasó. Alejandro. No sé qué decir. Di que sí. Di que vas a dejar que te ayude a construir la vida que mereces tener. Carmen sintió lágrimas frescas brotando en sus ojos. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. Por primera vez en meses eran lágrimas de esperanza. Sí, susurró. Sí, por favor. 3 semanas después, Carmen se encontraba en el elegante edificio de oficinas donde tenía su sede Vázquez Construction Group. El contraste con su vida de apenas un mes atrás era tan dramático que a veces se preguntaba si no estaría soñando. El trabajo que Alejandro le había ofrecido era perfecto para su situación. Revisión de cuentas por cobrar, análisis de costos de proyectos y organización de documentos financieros. Todo se podía hacer sentada, con descansos frecuentes y con la flexibilidad de trabajar desde casa cuando fuera necesario. Más importante aún, sus colegas la trataban como una profesional competente, no como una caridad case. Alejandro había presentado simplemente como Carmen, nuestra nueva analista financiera, sin mencionar las circunstancias de cómo se habían conocido.
Buenos días. Carmen, saludó Patricia, la gerente de recursos humanos, deteniéndose en su escritorio. ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien, gracias. El bebé estuvo especialmente activo anoche, pero me siento con energía esta mañana. Excelente. Alejandro quiere verte en su oficina cuando tengas un momento. Carmen asintió, guardando el reporte en el que había estado trabajando. Durante las 3 semanas que había estado trabajando aquí, había tenido muy pocas interacciones directas con Alejandro. Él había mantenido una distancia profesional, supervisando su trabajo a través de Patricia y otros gerentes intermedios. La oficina de Alejandro estaba en el piso superior, con ventanas que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Cuando Carmen entró, él estaba al teléfono, pero le hizo señas para que se sentara. Sí, entiendo los retrasos, pero necesitamos las vigas de acero para el viernes, o todo el cronograma se atrasa, estaba diciendo. Encuentra la manera de hacerlo suceder. Colgó y se volteó hacia Carmen con una sonrisa. ¿Cómo te está yendo el trabajo? Muy bien. Me gusta mucho. El trabajo es interesante y desafiante sin ser abrumador. Patricia me dice que has encontrado algunas discrepancias en las cuentas del proyecto Polanco. Carmen asintió. Sí, parece que hay algunos cargos duplicados de nuestro proveedor de materiales eléctricos. No es mucho dinero individualmente, pero se suma. ¿Cuánto en total? Aproximadamente 15,000 pesos en los últimos 3 meses. Alejandro se inclinó hacia atrás en su silla, impresionado. Buen trabajo. Eso es exactamente el tipo de atención al detalle que necesitamos. Carmen se sintió cálida con el elogio profesional. Gracias. Tengo otra cosa que quiero discutir contigo, continuó Alejandro. He estado hablando con la Universidad Iberoamericana sobre tu situación académica. Carmen se enderezó en su silla. ¿Mi situación académica? Tu último semestre. Resulta que conocen mi trabajo a través de varios proyectos de construcción que hemos hecho para ellos. Están dispuestos a crear un programa especial que te permita completar tus requisitos de graduación a través de una combinación de trabajo práctico aquí y algunas clases en línea. Los ojos de Carmen se abrieron completamente. ¿En serio? En serio. Podrías graduarte en diciembre, apenas 3 meses después de que nazca el bebé. Carmen sintió que el corazón se le aceleraba con emoción. Alejandro, eso sería increíble. Hay solo una cosa, añadió Alejandro, su expresión volviéndose más seria. El programa requiere un compromiso de 2 años con la empresa después de la graduación. ¿Estarías de acuerdo con eso? Por supuesto. Más que de acuerdo. Perfecto. Patricia tiene todos los papeles para que los revises. Carmen se levantó para irse. Luego se detuvo en la puerta. Alejandro, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Por qué has mantenido tanta distancia desde que empecé a trabajar aquí? Al principio pensé que tal vez te arrepentías de haberme ayudado. Alejandro vaciló por un momento. Quería asegurarme de que te establecieras profesionalmente por tus propios méritos. No quería que nadie pensara que tenías un tratamiento especial. ¿Y ahora? Ahora ha quedado claro para todos que eres competente y valiosa por derecho propio. Carmen sonrió. Gracias. Por todo. Después de que se fue, Alejandro se quedó en su oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad. Patricia entró con algunos documentos para firmar. ¿Cómo está adaptándose Carmen? Preguntó Patricia mientras Alejandro revisaba los papeles. Perfectamente. Es exactamente tan inteligente y dedicada como pensé que sería. ¿Y personalmente? ¿Cómo está manejando el embarazo? Bien, según parece. Aunque me preocupo por ella viviendo sola, especialmente cuando esté más cerca de la fecha de parto. Patricia estudió la expresión de su jefe. Alejandro, ¿puedo hacerte una pregunta directa? Siempre. ¿Tus sentimientos hacia Carmen son puramente altruistas? Alejandro dejó de firmar y miró a Patricia. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que en los 5 años que he trabajado para ti, nunca te he visto tan personalmente involucrado en la vida de un empleado. Y la manera en que hablas de ella. Patricia, no te estoy juzgando. Solo te estoy pidiendo que seas honesto contigo mismo sobre tus motivaciones. Alejandro suspiró. Es complicado, como de complicado. Cuando la vi esa noche sentada en la banqueta con todas sus pertenencias, embarazada y completamente vulnerable, algo dentro de mí se rompió. No era solo compasión por su situación. Había algo sobre su dignidad. Su determinación de proteger a su bebé, incluso en el momento más bajo de su vida. ¿Y ahora? Ahora la admiro aún más. Es inteligente, trabajadora, y a pesar de todo lo que ha pasado, no tiene amargura. Cada día que la veo trabajar aquí, que veo cómo enfrenta los desafíos,
Te estás enamorando de ella. Alejandro se quedó callado por un long momento. Tal vez, admitió finalmente. Pero eso no puede influir en cómo manejo esta situación. Ella necesita estabilidad y apoyo, no las complicaciones de una relación romántica con su jefe. ¿Y qué tal si ella sintiera lo mismo por ti? No lo sé, y no voy a averiguarlo mientras esté en una posición vulnerable. Después de que nazca el bebé, después de que se gradúe, después de que esté completamente establecida por sí misma. Tal vez entonces sea demasiado tarde. Un mes después, Carmen estaba en su apartamento revisando sus tareas universitarias cuando sintió la primera contracción fuerte. Se quedó inmóvil, esperando para ver si era una falsa alarma. Pero 10 minutos después llegó otra, igual de intensa. Eran las 11 de la noche, y Carmen se dio cuenta con pánico de que no tenía a nadie a quien llamar. Su hermana María estaba en Estados Unidos. Su familia en Puebla había mantenido su distancia desde que supieron del embarazo. Sus nuevas amistades del trabajo eran profesionales, no personales. Otra contracción la dobló del dolor, y supo que no podía manejarlo sola. Con manos temblorosas, buscó en su teléfono el número que Alejandro le había dado solo para emergencias. ¿Carmen? Su voz sonaba alerta a pesar de la hora tardía. ¿Qué pasa? Creo que el bebé viene. Las contracciones están muy cerca. ¿Cuánto tiempo llevan? 1 hora, tal vez más. Alejandro, no sé qué hacer. No tengo a nadie. Tranquila. Ya voy para allá. ¿Has llamado al doctor? No tengo su número personal, solo el de la clínica. Está bien, yo me encargo. Prepara una bolsa con lo que necesites para el hospital. Estaré ahí en 10 minutos. Carmen trató de mantenerse calmada mientras guardaba algunas cosas básicas en una bolsa, pero las contracciones se estaban volviendo más intensas y más frecuentes. Cuando Alejandro llegó, la encontró agarrándose de la pared del baño, respirando pesadamente. ¿Qué tan seguidas están ahora?, preguntó, tomando inmediatamente su bolsa y ayudándola hacia la puerta. Cada 5 minutos, creo. Alejandro, tengo miedo. Es normal tener miedo, dijo gentilmente, ayudándola a bajar las escaleras. Pero vas a estar bien. El bebé va a estar bien. En el auto, Carmen se agarró del asiento mientras otra contracción la golpeaba. Es demasiado temprano. Faltan 3 semanas. Los bebés vienen cuando están listos. Y tú has tenido excelente cuidado prenatal. En el hospital, Alejandro se quedó con Carmen durante el proceso de admisión, llenando papeles y hablando con las enfermeras mientras ella manejaba las contracciones cada vez más intensas. ¿Relación con la paciente?, preguntó una enfermera, señalando un formulario. Carmen y Alejandro se miraron. Técnicamente, él era su jefe, pero eso sonaba inadecuado dadas las circunstancias. Soy su contacto de emergencia, respondió Alejandro diplomáticamente. Horas pasaron. Carmen estaba en trabajo de parto activo y Alejandro no se movió de su lado. Sostuvo su mano durante las contracciones. Le habló durante los momentos de descanso y se comunicó con los doctores cuando ella estaba demasiado agotada para hacer preguntas. No tienes que quedarte, murmuró Carmen durante una pausa entre contracciones. Ya has hecho suficiente. No voy a ninguna parte, respondió Alejandro firmemente. No hasta que tanto tú como el bebé estén bien. A las 6:47 de la mañana, después de 8 horas de trabajo de parto, Carmen dio a luz a una niña perfectamente sana de 2.8 kilos. Es preciosa, susurró Alejandro, mirando a la pequeña envuelta en una manta rosada. Tenía el cabello oscuro de Carmen y unos ojos brillantes que parecían estudiar el mundo con curiosidad. ¿Tienes nombre para ella?, preguntó la enfermera. Carmen miró a su hija, luego a Alejandro. Esperanza, dijo suavemente. Su nombre es Esperanza. Es perfecto, concordó Alejandro. Durante los siguientes 2 días en el hospital, Alejandro visitó cada mañana y cada noche. Traía flores, comida decente para reemplazar la comida del hospital, y actualizaciones del trabajo que mantenían a Carmen conectada con su vida profesional. Pero más importante, traía una presencia calmante y solidaria que ayudaba a Carmen a procesar la realidad abrumadora de ser ahora completamente responsable de otra vida humana. ¿Has pensado en el cuidado infantil?, preguntó Alejandro durante una de sus visitas. Un poco. Hay una guardería cerca del apartamento que parece decente, pero es cara. ¿Qué te parecería trabajar desde casa por los primeros meses? Podemos configurar todo lo que necesitas para hacer tu trabajo remotamente. Carmen lo miró con sorpresa. ¿Harías eso? Carmen, acabas de tener un bebé. Necesitas tiempo para adaptarte, para establecer una rutina, para curarte. La empresa puede ser flexible.
Los otros empleados van a pensar que tengo un tratamiento especial. Los otros empleados no acaban de dar a luz. Y francamente, tu trabajo es lo suficientemente valioso que podemos acomodar lo que necesites. Esa noche, después de que Alejandro se fue, Carmen se quedó despierta mirando a Esperanza dormir en la cunita del hospital. Su hija era hermosa, saludable y completamente dependiente de ella para todo. Por primera vez desde que había comenzado esta journey aterradora, Carmen se sintió como si tal vez, solo tal vez, todo iba a estar bien. Los siguientes meses pasaron en una rutina que gradualmente se volvió cómoda. Carmen trabajaba desde su apartamento durante las mañanas mientras Esperanza dormía. Luego se enfocaba completamente en ser madre durante las tardes. Alejandro había mantenido su palabra sobre la flexibilidad. Incluso, había enviado equipo de oficina profesional para que su espacio de trabajo en casa fuera más eficiente. Una vez por semana, Carmen llevaba a Esperanza a la oficina para reuniones en persona. Se había convertido en una pequeña mascota del lugar, con empleados parando para admirar cómo crecía y se desarrollaba. Se está convirtiendo en la imagen de ti, comentó Patricia un jueves por la tarde mientras Esperanza dormía en su cochecito en la oficina de Carmen. ¿Tú crees? Yo veo algo de mi hermana María en ella. Definitivamente tus ojos. Y esa expresión seria cuando está concentrada, igual que cuando tú estás revisando números. Carmen sonrió, organizando los reportes que había completado esa semana. Su trabajo se había vuelto más complejo e importante a medida que demostraba su competencia. Alejandro ahora le consultaba sobre decisiones financieras significativas, y ella había implementado varios sistemas que habían ahorrado dinero considerable a la empresa. Carmen. Patricia la miró pensativamente. ¿Puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Has notado cómo Alejandro se comporta cuando Esperanza está aquí? Carmen levantó la vista de sus papeles. ¿Qué quieres decir? Se las arregla para encontrar excusas para pasar por tu oficina. Siempre pregunta cómo está durmiendo, si está alcanzando sus hitos de desarrollo. Ayer lo vi hablándole en voz bajita cuando pensó que nadie estaba mirando. Carmen sintió algo revoloteando en su estómago. Es una persona amable. Le gustan los bebés. Carmen, he trabajado para Alejandro durante 5 años. He visto cómo interactúa con los hijos de otros empleados. Esto es diferente. Antes de que Carmen pudiera responder, Alejandro apareció en la puerta de la oficina. ¿Interrumpo algo? No, para nada, respondió Patricia levantándose. Justo me iba. Alejandro entró, y como si fuera magnético, se dirigió inmediatamente hacia el cochecito donde Esperanza estaba comenzando a despertarse. «Hola, pequeña princesa», murmuró, y Esperanza inmediatamente se estiró hacia él con una sonrisa desdentada. «Puedes cargarla si quieres», ofreció Carmen. «Está completamente despierta ahora». Alejandro no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Levantó a Esperanza con la práctica ease de alguien que había hecho esto muchas veces, y ella inmediatamente se acurrucó contra su pecho. «¿Cómo estuvo la noche?», preguntó, meciendo suavemente a la bebé. «Mejor. Solo se despertó 2 veces. Creo que finalmente está estableciendo un patrón de sueño. ¿Y tú? ¿Estás durmiendo lo suficiente?». Carmen vaciló. La verdad era que estaba exhausta la mayoría del tiempo, tratando de equilibrar el trabajo, la maternidad y sus estudios universitarios que había retomado por las tardes. «Estoy bien», mintió. Alejandro la estudió con esos ojos perspicaces que no perdían detalles. «Carmen, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una noche completa de sueño?». «Define completa». «Más de 4 horas seguidas». Carmen se rió. «Entonces, nunca, desde que nació, ¿tienes planes este fin de semana?». «Los mismos de siempre. Lavar ropa, limpiar el apartamento, estudiar para mi examen del lunes. ¿Qué te parecería si cuidara a Esperanza el sábado por la tarde? Podrías dormir, estudiar en paz, tal vez salir un rato». Carmen parpadeó sorprendida. «Alejandro, no puedes». «Quiero decir, no es tu responsabilidad. No es sobre responsabilidad. Es sobre el hecho de que te ves exhausta y que Esperanza me adora». Como para probarlo, la bebé había agarrado su dedo y lo estaba estudiando con intensa concentración. ¿En serio harías eso? «Por supuesto. Podría llevarla al parque, tal vez a almorzar. Tengo experiencia con bebés. Ayudé a cuidar a mis sobrinos cuando eran pequeños». Carmen sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi la abrumó. «Eso sería increíble. Perfecto. Te recojo el sábado a la 1». Después de que Alejandro se fue con Esperanza para mostrarle las oficinas a otros empleados que habían estado preguntando por ella, Carmen se quedó sentada en su escritorio, procesando lo que acababa de pasar. Patricia tenía razón.
Esto era más que simple amabilidad profesional. Alejandro se estaba comportando como un padre. Y más preocupante aún, Carmen se estaba dando cuenta de que le gustaba esa idea más de lo que debería. El sábado llegó rápido, y Carmen se encontró nerviosa de una manera que no había anticipado. No era ansiedad por dejar a Esperanza. Confiaba en Alejandro completamente. Era otra cosa, algo que tenía que ver con cómo se había arreglado el cabello 2 veces y cambiado de ropa antes de que él llegara. ¿Todo listo?, preguntó Alejandro cuando llegó, cargando una bolsa de pañales que había comprado específicamente para estas ocasiones. Sí, tiene todo lo que necesita para 4 horas, aunque si llora mucho. Carmen. Alejandro puso una mano gentil en su hombro. Va a estar perfectamente bien. Tú necesitas este descanso. Lo sé. Es la primera vez que la dejo con alguien que no soy yo. Es completamente normal sentirse así, pero te prometo que la cuidaré como si fuera mía. La frase se quedó flotando en el aire entre ellos, cargada de significado que ninguno de los dos estaba listo para abordar directamente. Después de que se fueron, Carmen se quedó en su apartamento silencioso, sintiéndose extrañamente perdida sin el sonido constante de la presencia de Esperanza. Intentó estudiar, pero no podía concentrarse. Intentó dormir, pero estaba demasiado consciente del silencio. En su lugar, se encontró pensando en Alejandro, en cómo había aparecido en el momento exacto cuando más lo necesitaba, en cómo se había comportado durante el nacimiento de Esperanza, más presente y solidario que el padre biológico jamás había sido, en cómo miraba a su hija con ternura genuina, no como una obligación, sino como una alegría. Y se dio cuenta, con un sobresalto que la hizo sentarse derecha en el sofá, de que se estaba enamorando de él. Cuando Alejandro regresó con Esperanza 4 horas después, Carmen trató de actuar normal, pero podía sentir que algo había cambiado en cómo lo miraba. ¿Cómo estuvo?, preguntó tomando a su hija en brazos. Perfecta. Fuimos al parque. Almorzamos en un café pet friendly, donde todos los meseros la adoraron. Y luego visitamos una librería donde le compré algunos libros para cuando sea mayor. ¿Le compraste libros? Alejandro se sonrojó ligeramente. Tal vez me emocioné un poco. Hay algunos cuentos clásicos preciosos y pensé... Carmen lo interrumpió poniéndose de puntitas y besándolo suavemente en la mejilla. Gracias. Por todo. Cuando se separó, vio algo diferente en los ojos de Alejandro. Una intensidad que no había estado ahí antes, o tal vez que ella no había permitido notar antes. Carmen, dijo suavemente, su voz llevando una pregunta que no había formulado completamente. ¿Sí? ¿Cenarías conmigo la próxima semana? Solo nosotros dos. Una cena real. Carmen sintió su corazón acelerarse. ¿Como una cita? Como lo que sea que quieras que sea. Carmen miró a su hija, que estaba observando toda esta interacción con los ojos brillantes, como si supiera que algo importante estaba pasando. Sí, dijo finalmente. Me gustaría mucho. La cena había sido perfecta. Alejandro había elegido un restaurante íntimo pero no ostentoso, donde habían hablado durante horas sobre todo excepto trabajo. Carmen había redescubierto no solo lo inteligente y ambicioso que era Alejandro, sino también lo divertido, lo thoughtful y lo genuinamente interesado que estaba en sus opiniones y sueños. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti?, había dicho Alejandro mientras compartían postre. ¿Qué? ¿Cómo nunca has perdido tu optimismo a pesar de todo lo que has pasado? ¿Cómo sigues creyendo en la posibilidad de cosas buenas? ¿Y tú? ¿Qué es lo que más me impresiona de ti? Alejandro había sonreído. Además del hecho de que soy increíblemente guapo y modesto. Carmen se había reído. Sí, además de eso. ¿Cómo apareciste en mi vida exactamente cuando no sabía que necesitaba que alguien apareciera? ¿Cómo me has enseñado que ayudar a otros no es sobre ser un salvador, sino sobre ser un partner? Esa había sido la primera de muchas cenas, seguidas por picnics en el parque con Esperanza, noches viendo películas en el apartamento de Carmen después de que la bebé se durmiera. Y gradualmente, la construcción de algo que se sentía como una familia real. 6 meses después de esa primera cena, Carmen se graduó de la universidad con honores, con Alejandro y Esperanza aplaudiendo en la audiencia. Su hija, ahora de 8 meses, había gateado por primera vez esa semana, dirigiéndose directamente hacia Alejandro cuando él había llegado a visitarlas. ¿Sabes lo que significa esto?, había dicho Alejandro, levantando a Esperanza, quien se reía deleitada. ¿Que ahora va a meterse en todo? Que me eligió. Gateó hacia mí antes que hacia cualquier otro. Carmen había sentido su corazón derritiéndose, mientras veía la alegría pura en el rostro de Alejandro.
Año después de la noche cuando Don Esteban había tratado de echarla a la calle, Carmen se despertó en la cama king size de la hermosa casa que ahora compartía con Alejandro y Esperanza. Se habían mudado juntos 3 meses atrás, después de una conversación larga sobre lo que querían para su futuro. No quiero que te sientas presionada, había dicho Alejandro, pero paso tanto tiempo en tu apartamento que básicamente ya vivo ahí, y mi casa tiene un jardín donde Esperanza puede jugar. ¿Y nosotros? Había preguntado Carmen. ¿Dónde estamos en todo esto? Estamos donde siempre hemos estado. Construyendo algo real, día a día. Sin prisa pero con intención. Ahora, 1 año después, Carmen trabajaba como la directora financiera de Vázquez Construction Group. Esperanza tenía su propia habitación decorada como un jardín de cuentos de hadas, y llamaba a Alejandro papá, aunque técnicamente no era su padre biológico. Buenos días, mi amor, murmuró Alejandro besando su cuello mientras ella se despertaba. Buenos días. ¿Ya está despierta Esperanza? Sí, pero está contenta jugando en su cuna. Creo que tenemos unos minutos más. Carmen se volteó en sus brazos, estudiando el rostro del hombre que había transformado completamente su vida. ¿Te arrepientes alguna vez? ¿De qué? De involucrarte con una madre soltera sin dinero que estaba siendo echada a la calle. Alejandro la miró seriamente. Carmen, esa noche en la calle, no ayudé a una madre soltera sin dinero. Conocí a la mujer de quien me iba a enamorar. Conocí a mi futura esposa y a mi futura hija. ¿Futura esposa? Alejandro sonrió, alcanzando hacia la mesita de noche. Bueno, eso depende de tu respuesta a esto. Sacó una pequeña caja de terciopelo, y Carmen sintió que el corazón se le detenía. Carmen Delgado, dijo Alejandro, abriendo la caja para revelar un anillo simple pero hermoso. ¿Te casarías conmigo? ¿Dejarías que oficialmente me convierta en el padre de Esperanza y en tu esposo para toda la vida? Carmen sintió lágrimas brotando en sus ojos. Alejandro, sé que comenzamos de una manera poco convencional. Sé que nuestra historia no es tradicional, pero lo que siento por ti y por Esperanza es lo más real y verdadero que he experimentado en mi vida. Sí, susurró Carmen. Sí, por supuesto que sí. Mientras Alejandro deslizaba el anillo en su dedo, escucharon pequeños pasos corriendo por el pasillo. «Mami, papi», gritó Esperanza, irrumpiendo en el dormitorio y subiéndose a la cama entre ellos. «Buenos días, princesa», dijo Alejandro, levantándola para abrazarla. «¿Qué es eso?», preguntó Esperanza señalando el anillo en la mano de Carmen. «Es una promesa», explicó Carmen. «Una promesa de que siempre vamos a ser una familia». ¿Para siempre? Para siempre, confirmó Alejandro, besando la frente de Esperanza. 6 meses después, se casaron en una ceremonia pequeña e íntima en el jardín de su casa. Esperanza, ahora de 2 años, fue su flower girl. Caminando solemnemente por el pasillo esparciendo pétalos de rosa con gran concentración. Durante sus votos, Alejandro prometió amar no solo a Carmen, sino ser el mejor padre posible para Esperanza. Carmen prometió construir una vida basada en el amor, el respeto mutuo y la gratitud por las segundas oportunidades. Cuando fueron declarados marido y mujer, y se besaron mientras Esperanza aplaudía, Carmen recordó esa noche terrible en la banqueta, rodeada de sus pertenencias, sin saber cómo iba a sobrevivir. A veces los milagros llegan disfrazados como tragedias. A veces los finales más felices requieren los comienzos más difíciles. Y a veces cuando has perdido toda esperanza, el universo envía exactamente a la persona que necesitas, exactamente cuando más la necesitas. 5 años después, Carmen y Alejandro tenían 2 hijos más. Un niño llamado Gabriel y otra niña llamada Valentina. Esperanza, ahora de 7 años, era una hermana mayor protectora y cariñosa que no recordaba un tiempo cuando Alejandro no hubiera sido su papá. Vázquez Construction Group había crecido hasta convertirse en una de las empresas de construcción más respetadas de México, con Carmen como CFO y socia minoritaria. Habían establecido un programa de vivienda asequible que había ayudado a cientos de familias, inspirado por su propia experiencia. Pero lo más importante, habían construido una familia basada en amor verdadero, segundas oportunidades, y la creencia de que todos merecen dignidad y esperanza, sin importar cuán difíciles sean sus circunstancias. Una noche, mientras ponían a dormir a los niños, Esperanza preguntó, «Papi, ¿cómo conociste a mami?» Alejandro miró a Carmen sonriendo. «Tu mami estaba teniendo un día muy difícil y yo llegué justo en el momento correcto para ayudarla. ¿Como un superhéroe?» «No, princesa.
como alguien que había aprendido que ayudar a otros es como ayudarte a ti mismo a encontrar la felicidad. Después de que los niños se durmieron, Carmen y Alejandro se sentaron en su terraza, mirando las estrellas sobre Ciudad de México. ¿Sabes qué es lo más loco de toda nuestra historia?, preguntó Carmen. ¿Qué? Que si don Esteban no me hubiera echado esa noche, nunca te habría conocido. Alejandro se rió. ¿Sabes qué? Deberíamos enviarle una tarjeta de agradecimiento. ¿En serio? En serio. Gracias a él, encontré a la mujer de mi vida y me convertí en padre de la mejor niña del mundo. Carmen se acurrucó contra Alejandro, sintiéndose completamente en paz. A veces las bendiciones más grandes vienen disfrazadas como las pérdidas más devastadoras. Y a veces, todo lo que necesitas es que una persona crea en ti cuando has perdido la fe en ti misma. Su historia había comenzado con una tragedia en una banqueta, pero se había convertido en una love story que duraría toda la vida. Fin.